La sombra de Michael Burry no termina con su historia, se queda con usted en cada decisión, en cada momento en que duda frente a la pantalla. Ha visto lo que significa tener razón y aún así pagar el precio. Ha visto cómo una convicción correcta puede convertirse en desgaste psicológico y ahora enfrenta una realidad incómoda. Entender el mercado no es suficiente para sobrevivir en él. Existe una narrativa profundamente instalada en la industria del capital, una idea peligrosa, la creencia de que el éxito en trading depende de un talento especial, que algunos nacen con una ventaja, que existe una élite capaz de leer el mercado por intuición, que el genio descifra el caos. Esa narrativa no es inocente, es funcional, porque mantiene al operador atrapado en una ilusión. Si pierde, no es por falta de proceso, es porque aún no es lo suficientemente bueno. Y mientras intenta volverse más inteligente, el mercado sigue extrayendo su capital. El talento en este entorno no es una ventaja, es un riesgo mal comprendido. La inteligencia sin estructura genera sobreconfianza. La sobreconfianza rompe reglas y la ruptura de reglas destruye cuentas. El operador brillante tiende a confiar en su criterio. El profesional rentable confía en su proceso. Esa es la diferencia que define quién sobrevive. En estos años de AIE, el mercado no es un espacio de interpretación libre. Es un entorno hostil optimizado por algoritmos, sistemas que no sienten, que no dudan y que identifican patrones de comportamiento humano con precisión milimétrica. El ego no compite contra el mercado. El ego es detectado por el mercado y a su vez eliminado. Si cree que pensar mejor lo va a salvar, está subestimando el problema. Si cree que entender más lo va a proteger, está ignorando la estructura real del juego. La historia ya fue clara. Jesse Livermore tuvo talento, no sobrevivió a Michael Burry, tuvo razón, pagó el costo psicológico. El patrón es evidente. El problema nunca fue la capacidad de análisis. El problema es la incapacidad de ejecutar bajo presión de forma consistente. Aquí aparece la fractura real del operador. Muchos no pierden por no saber, pierden porque no pueden sostener lo que saben cuando el mercado los presiona. Un día de pérdidas altera decisiones. Una racha positiva genera exceso de riesgo. Una fase lateral destruye la disciplina. El talento no resuelve eso. El talento amplifica eso. Por eso la pregunta correcta no es si eres lo suficientemente inteligente para operar en el mercado. La pregunta es otra. ¿Tienes un sistema que funcione cuando tu mente deja de funcionar? Aquí se define la transición. El talento es inestable. El entrenamiento es replicable. El genio depende de su estado interno. El profesional diseña un entorno donde su estado interno importa menos. Eso exige una decisión incómoda, dejar de verse como alguien que interpreta el mercado y empezar a verse como alguien que se entrena para ejecutarlo. Esto no es inspiración, es ingeniería del comportamiento. Un atleta de alto rendimiento no improvisa en competencia, ejecuta lo que repitió miles de veces. En trading, esa repetición no es técnica solamente, es psicológica, son protocolos, son reglas y sistemas de corrección. Sin eso, la inteligencia es irrelevante. Este es el punto exacto donde cambia el enfoque. Se cierra la era del operador que busca respuestas en el mercado y se abre la etapa donde el operador se convierte en objeto de estudio. Si en la primera fase aprendió a pensar y en la segunda vio el costo de tener razón, ahora entra en una fase distinta, aprender a ejecutar sin depender de cómo se siente. Aquí aparece una figura clave, no un trader, no un gurú, un entrenador, alguien que no se enfoca en el mercado, sino en el comportamiento del operador frente al mercado. El Dr. Brett Steenbarger. Su trabajo redefine la psicología del trading, la saca del terreno abstracto y la convierte en un sistema medible. Con él, la mente deja de ser un problema difuso y pasa a ser una variable entrenable. El objetivo cambia completamente. Ya no se trata de eliminar el miedo, se trata de operar correctamente incluso cuando el miedo está presente.
Ya no se trata de confiar en la motivación, se trata de diseñar procesos que funcionen sin motivación. Esto es lo que separa al operador amateur del profesional, y este es el puente que está cruzando, del talento al entrenamiento, de la intuición al protocolo, del ego al sistema. Pero este cruce tiene un costo. Debe abandonar la idea de que pensar mejor es suficiente. Debe aceptar que su mente sin estructura es una fuente de error. El autosabotaje no es un defecto personal, es la ausencia de un sistema que lo contenga. El mercado no paga por inteligencia, paga por consistencia. Y la consistencia no es un rasgo, es una construcción, y lo que pasa es en lo que sigue. El enfoque cambia. No más historias de genios, no más búsqueda de la gran oportunidad. Ahora el trabajo es interno, diarios de trading convertidos en herramientas forenses, protocolos de decisión, entrenamiento bajo presión, no para entender más, sino para errar menos. Esto marca el inicio de la siguiente fase, donde el operador deja de buscar respuestas externas y empieza a diseñar su propio sistema de ejecución. El genio en trading e inversiones en el mercado no nace ni se construye, y esa construcción no es teórica, es repetitiva, es incómoda y es obligatoria. La pregunta queda abierta: ¿va a seguir confiando en su talento o va a empezar a diseñar su entrenamiento? Lo que sigue no mejora su intuición. Lo que sigue reemplaza su dependencia de ella. Este es el episodio de Transition, el puente entre Michael Burry y Brett Steinbarger. No estás entrenando, estás operando. Esa diferencia no es semántica, es estructural. Hasta este punto ya enfrentaste varios límites. Viste que tener razón no garantiza sobrevivir. Viste que la velocidad rompe tu capacidad de pensar. Viste que la emoción distorsiona la ejecución. Entonces aparece una suposición: si pienso mejor, voy a rendir mejor. Esa suposición ya no se sostiene, porque el problema ya no es cómo piensas, es cómo te comportas bajo presión, y el comportamiento bajo presión no se corrige en tiempo real, se condiciona antes del tiempo real. Aquí es donde se produce la primera ruptura real. Operar no entrena, operar expone, y la exposición sin estructura no corrige errores, los repite, los acelera, los vuelve más eficientes. Si tus decisiones son inestables, la repetición fija esa inestabilidad. Si tus reacciones son impulsivas, la presión las convierte en hábito. Por eso no estás progresando, estás reforzando. Esto infiere dos realidades. Una persona participa esperando mejorar, otra entrena para ejecutar. La diferencia no está en lo que hacen, está en lo que modifican. Uno actúa dentro del sistema, el otro modifica el sistema que produce la acción. Y si el sistema está mal diseñado, cada ejecución amplifica el error. Aquí aparece la capa que no ves. El rendimiento no se deja interpretación, se diseña no alrededor de ideas, alrededor del comportamiento. Existe un rol que no ejecuta operaciones, no genera señales, no aparecen métricas visibles, pero define la consistencia. El entrenador no es una figura motivacional, no es alguien que te dice qué hacer, es alguien que observa cómo fallas y construye estructuras para que no puedas fallar de la misma forma. Ese rol no busca mejorar tu talento, busca reducir tu variabilidad, porque la variabilidad es el verdadero enemigo de la consistencia. Aquí aparece otra distorsión: pensar que el rendimiento viene de saber más análisis, más información, más herramientas. Eso no resuelve el problema central, porque saber qué hacer y hacerlo bajo presión no pertenecen al mismo sistema. La información no ejecuta, el comportamiento Cian, y el comportamiento bajo estrés no responde al conocimiento, responde al condicionamiento. Por eso, dos operadores con el mismo análisis producen resultados completamente distintos. Uno sigue estructura, el otro sigue impulso. La diferencia no es inteligencia, es entrenamiento. Sin entrenamiento, cada decisión depende de tu estado interno. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ocurrió antes? ¿Cuánta confianza tienes en ese momento? Esa dependencia hace imposible la consistencia, porque el sistema que toma decisiones cambia
constantemente. El operador profesional no elimina esa variabilidad, diseña alrededor de ella, asume que la mente fluctúa, asume que la presión distorsiona la percepción, asume que en momentos críticos el cerebro no opera de forma óptima. Por eso no depende de él, construye estructuras que funcionan incluso cuando el estado interno falla. Aquí el concepto deja de ser abstracto. El entrenador no mejora tu intuición, reduce tu dependencia de ella. El entrenador no elimina el error, lo vuelve predecible, y lo que es predecible se puede contener. Lo que no es predecible te domina. Este es el cambio real. Dejas de preguntarte cómo rendir mejor. Empiezas a preguntarte cómo te comportas cuando la presión rompe tu ejecución. Esa pregunta no trata sobre el mercado, trata sobre ti como sistema, y los sistemas no mejoran con intención, se modifican con diseño. Por eso te estancas, operas dentro del mercado, pero no sales de él para observar cómo operas. Analizas gráficos, analizas setups, analizas resultados, pero no analizas el proceso que genera tus decisiones. Entonces, los errores regresan, no por falta de comprensión, por falta de intervención. Entender un error no lo elimina, solo lo vuelve visible. Eliminarlo requiere repetición estructurada bajo condiciones controladas. Aquí aparece la resistencia. Entrenar se siente artificial, se siente lento, se siente desconectado del mercado real, pero esa percepción es engañosa. Lo que parece productivo en trading muchas veces es solo actividad, movimiento constante, reacción constante, ejecución constante. Entrenar reduce actividad, pero aumenta control, y el control es lo único que sobrevive bajo presión. Por eso el operador profesional separa dos dominios: el dominio de decisión y el dominio de entrenamiento. En el dominio de decisión ejecutas, en el dominio de entrenamiento aíslas variables, eliminas ruido, defines condiciones, repites escenarios específicos, no para ganar, para estabilizar. Esta distinción es crítica, porque si solo operas, nunca estabilizas, y si no estabilizas, dependes del entorno. Cuando el entorno favorece tu sistema, ganas; cuando el entorno cambia, colapsas. Eso no es consistencia, es dependencia. El entrenador existe para romper esa dependencia, para asegurar que tu comportamiento se mantenga estable, aunque el entorno no lo sea, no haciendo al operador más fuerte, haciendo al sistema menos frágil. Aquí entra una capa que casi nadie desarrolla: el registro. Sin un sistema como el que explicaremos en esta temporada 4 del DR Brett Steenbarger, que es de registro y análisis, entender que tus errores no desaparecen, se repiten con más velocidad, que el registro no es memoria, es evidencia, y la evidencia permite intervención. Sin evidencia, el error se convierte en narrativa. Con evidencia, el error se convierte en patrón, y lo que es patrón se puede entrenar. Esto cambia completamente la función del diario de trading. Deja de ser un historial, se convierte en un sistema de diagnóstico. Cada decisión queda registrada, cada desviación queda visible, cada patrón se vuelve medible, y lo que se puede medir se puede modificar. Aquí el entrenamiento toma forma. No es repetir operaciones, es repetir condiciones bajo control, es diseñar escenarios donde el error aparece y trabajar sobre ese error hasta que pierde fuerza. Esto no ocurre dentro del mercado, ocurre fuera, en entornos donde puedes intervenir sin riesgo, donde puedes pausar, repetir, aislar. Eso es entrenamiento, y sin eso no hay evolución, solo exposición acumulada. Aquí aparece otra fricción. Esto no se siente como progreso, se siente como restricción, menos operaciones, menos acción, menos estímulo. Pero ese es el punto: reducir el ruido para ver el sistema, reducir la actividad para controlar la ejecución, reducir la velocidad para estabilizar el comportamiento. Porque en trading, más no es mejor, más sin control es más error, y más error solo genera más volatilidad en tus resultados. Esto lleva a una conclusión incómoda: sin estructura externa, no hay consistencia interna. No importa cuánto sepas, no importa cuánto analices, si no entrenas tu comportamiento te domina, y cuando te domina bajo presión, el resultado es siempre el mismo: desviación,
ruptura de reglas, sobreexposición, salida tardía, entrada impulsiva, patrones repetidos, no por falta de conocimiento, por falta de entrenamiento. Aquí la transición deja de ser opcional, puedes seguir operando y esperar que la experiencia te corrija, o puedes aceptar que sin entrenamiento estructurado, la experiencia solo refuerza lo que ya haces, no mejora, amplifica. Entonces la pregunta cambia, no es qué hará el mercado, es qué sistema estás ejecutando tú así. No puedes responder eso con precisión, no tienes control, y sin control, el resultado no es incierto, es predecible, porque la conciencia es más lenta que la reacción, y bajo presión, gana la reacción. Por eso el operador profesional no espera darse cuenta, diseña restricciones antes de necesitar pensar, reduce el espacio de decisión, define condiciones, limita la acción, no para restringirse, para proteger la ejecución. Eso es lo que no estás haciendo, no por incapacidad, por una premisa incorrecta. Creer que operar es entrenar, no lo es. Operar es la prueba, el entrenamiento ocurre fuera, y hasta que esa separación exista, tu rendimiento seguirá siendo inestable. No por el mercado, por el sistema que estás ejecutando. No estás tomando decisiones, estás expresando un comportamiento. Y si ese comportamiento no está entrenado, va a fallar bajo presión, de forma consistente. El siguiente paso no es actuar distinto, es observar con precisión qué ocurre cuando la presión rompe tu ejecución, qué sientes, qué piensas, qué justificas, porque antes de entrenar el comportamiento, tienes que verlo sin distorsión. Y bajo presión, tu mente no solo se distorsiona, se bloquea. Ahí es donde continúa esto. Has analizado el gráfico durante horas. Conoces la estrategia. El precio llega finalmente a tu zona de entrada. Pero en ese microsegundo, algo ocurre. Tu mano se tensa, tu pecho se oprime y el cursor parece pesar 1 tonelada. Mientras dudas, el mercado se mueve y la oportunidad desaparece. Ese bloqueo no es falta de voluntad, es una respuesta biológica predecible bajo estrés. Cada vez que te paralizas, no estás fallando como trader, estás reaccionando como humano en un entorno que castiga precisamente ese tipo de reacción. Y en mercados actuales, dominados por velocidad algorítmica y ejecución automatizada, esas reacciones humanas repetitivas se convierten en desventajas estructurales. Hoy, el Dr. Brett Steenbarger plantea algo distinto: no controlar la emoción, sino rediseñar la respuesta al estrés. No eliminar el miedo, sino entrenarlo. Aprenderás a ejecutar donde otros se bloquean. Bienvenidos a la cuarta etapa de esta arquitectura mental. Si en el episodio anterior establecimos que el trading profesional es un entrenamiento estructurado y no una actividad intuitiva, hoy entramos en el núcleo del problema: tu sistema nervioso. Para Brett Steenbarger, el bloqueo bajo presión no es un problema abstracto, es una incompatibilidad entre biología y entorno. Estás intentando operar en un mercado de alta velocidad, dominado por automatización y flujos algorítmicos, utilizando un sistema cognitivo diseñado para otro contexto evolutivo. Cuando percibes riesgo, tu corteza prefrontal, responsable del análisis, pierde eficiencia. La respuesta emocional toma control, no porque seas débil, sino porque así está diseñado el sistema. En trading, eso se traduce en duda, ejecución tardía o parálisis. Y ese patrón, repetido a escala, es predecible. Los mercados actuales no necesitan detectarte individualmente, pero sí reaccionan a comportamientos colectivos. Y esos comportamientos, miedo, urgencia, sobrereacción, dejan huellas visibles en el precio. Ahí es donde se genera la asimetría. Steenbarger rompe con la idea clásica del psique trading. No se trata de eliminar emociones. Eso no es viable. El objetivo es otro: entrenar tu respuesta frente a ellas. El estrés no es el problema. La falta de protocolo frente al estrés sí lo es. El operador consistente no es el que se siente seguro, es el que ejecuta correctamente aun cuando no lo está. Aquí entra un principio clave. La exposición controlada y el rendimiento bajo presión no aparece en el momento crítico. Se construye antes. La práctica, sin consecuencias emocionales, como la simulación, puede ayudar en lo técnico.
pero no replica completamente la respuesta fisiológica real. Por eso, el entrenamiento efectivo requiere progresión. Aumentar gradualmente la exposición al riesgo mientras se mantiene intacto el protocolo. No se trata de intensidad inmediata, se trata de repetición estructurada. El bloqueo no es solo reacción, es conflicto interno. Una parte de ti busca tener razón, otra busca evitar el dolor de equivocarse. Cuando no hay sistema, gana la evitación. Por eso Steenbarger plantea un cambio fundamental: convertir el trading en comportamiento entrenado, no en decisión improvisada. La ejecución consistente no depende de pensar mejor en el momento, depende de haber reducido la necesidad de pensar bajo presión. Aquí entra la ingeniería del rendimiento. Herramientas como el registro estructurado, el journaling, permiten transformar experiencia en datos. No se trata de escribir lo que pasó, se trata de identificar patrones. ¿Qué activó el bloqueo? ¿El tamaño de posición? ¿Una racha previa? ¿El contexto del mercado? Sin ese proceso, el error se repite. Con ese proceso, el error se convierte en información operativa. Otro punto crítico: el entorno. En un contexto de sobrecarga informacional, cada estímulo compite por tu atención. Noticias, redes, alertas constantes. Ese ruido no es neutro. Consume recursos cognitivos. Un operador fatigado toma peores decisiones. Filtrar el entorno no es comodidad, es gestión de rendimiento. La claridad externa facilita la claridad interna. Ahora, la variable tiempo. El operador no entrenado percibe aceleración como urgencia. Siente que pierde oportunidades y actúa tarde. El operador entrenado percibe lo mismo, pero responde distinto. No porque el mercado cambie, sino porque su proceso está definido. La aparente calma no es emocional, es estructural. Muchos traders creen que necesitan más información, más indicadores, más análisis, pero el problema rara vez es falta de conocimiento, es incapacidad de ejecutar ese conocimiento bajo presión. Sin estructura conductual, la inteligencia no escala. Steenbarger introduce una herramienta crítica: el ensayo mental estructurado. No se trata de visualizar éxito, se trata de ensayar escenarios adversos. El trade falla, el stop se ejecuta. El mercado contradice tu hipótesis, y aún así, ejecutas el protocolo sin desviarte. Esto entrena aceptación, y la aceptación reduce fricción en tiempo real. Estamos entrando en una transición. El operador deja de intentar predecir el mercado y empieza a gestionar su comportamiento frente a él. Esto no es motivación, es diseño de respuestas, diseño de procesos, diseño de ejecución. Si has llegado hasta aquí, el problema ya es claro. Tu mente sin entrenamiento no está diseñada para este entorno. El bloqueo, la duda y el autosabotaje no son fallas personales, son ausencia de sistema. La pregunta es directa: ¿vas a seguir confiando en reaccionar mejor la próxima vez o vas a construir un proceso que no dependa de cómo te sientes? A partir de aquí, el enfoque se vuelve más técnico. Entramos en la herramienta central de esta etapa en el diario forense, donde cada error deja de ser frustración y pasa a ser dato, donde el ego pierde relevancia y el proceso toma control. La parálisis no se elimina con confianza, se reduce con estructura y se reemplaza con ejecución. El mercado no necesita que falles, solo necesita que repitas patrones humanos bajo presión. La única defensa es el entrenamiento. Bienvenido a la ingeniería del rendimiento. El entrenamiento continuará con el Dr. Brett Steenbarger. Usted no pierde el control porque sea débil, lo pierde porque su idea de control nunca fue real. Es una construcción mental, funciona en calma, desaparece bajo presión, y el mercado actual no opera en calma, opera en velocidad. Mientras usted intenta entender lo que está pasando, el precio ya se movió. Mientras analiza, el algoritmo ya ejecutó, y mientras duda, su liquidez ya fue absorbida. Ese desfase no es técnico, es estructural. Usted está operando con un sistema biológico lento en un entorno que castiga cada milisegundo de retraso. Y ahí es donde pierde, no por estar equivocado, es por no poder ejecutar a tiempo. No es el mercado el que lo rompe, es la velocidad a la que usted deja de funcionar. Usted entra en pánico
cuando su narrativa se rompe, cuando lo que esperaba no ocurre, pero el mercado no falla. El que falla es su modelo mental rígido y en ese microsegundo, donde deja de entender, también deja de ejecutar. Ahí se produce la pérdida real, no en el precio ni en la interrupción de su sistema. El error del operador promedio es buscar calma, cuando el mercado acelera. Eso no funciona. Intentar estar tranquilo en medio de volatilidad extrema no es disciplina, es desconexión. El profesional no busca calma, busca acoplamiento, busca que su percepción y su acción ocurran sin fricción, sin interpretación innecesaria, sin debate interno, porque el pensamiento es lento. El protocolo no en sí. En el momento crítico usted todavía está pensando qué hacer. Ya está fuera en el flujo, no es un estado emocional, es una capacidad técnica. Es la eliminación del espacio entre ver y actuar. Aun cuando ese espacio aparece, entra el ego, entra la duda, entra el miedo y todo se ralentiza. Mientras tanto, el mercado sigue, no espera, no corrige, no se adapta a usted. Usted es el que queda fuera de sincronía y eso tiene un costo. La aceleración actual no es natural, es inducida. Los movimientos rápidos, las falsas rupturas, los cambios de ritmo, todo eso tiene un objetivo. Romper su continuidad cognitiva. No necesitan grandes tendencias para ganarle, solo necesitan que usted falle en el momento clave. Son 2 segundos de duda, 3 segundos de bloqueo. Eso es suficiente, porque en ese momento su sistema deja de ser operativo. Cuando su sistema falla, usted deja de ser operador. Se convierte en liquidez. Usted ha sido condicionado a pensar que el flujo ocurre cuando todo es fácil. Eso es falso. El flujo ocurre en el límite de su capacidad, donde no puede pensar demasiado, donde no puede controlar todo, donde solo puede ejecutar. Si no ha entrenado en ese límite, no tiene acceso a ese estado. Y entonces hace lo único que conoce. Se detiene, duda, reduce el tamaño, entra tarde, sale mal, repite. No es un problema de análisis, es un problema de ritmo. El mercado cambia de velocidad y usted sigue operando como antes. Ese desajuste es lo que destruye su consistencia. No lo ve porque no lo mide, pero está ahí, en cada error repetido, en cada entrada tardía, en cada salida impulsiva. Eso no es mala suerte, es pérdida de sincronización. El diario forense ya debería haberle mostrado esto. Él debería saber en qué punto empieza a fallar, en qué nivel de velocidad su ejecución se rompe, pero probablemente no lo ha medido, porque es incómodo, porque implica aceptar que el problema no es el mercado, es su capacidad de procesarlo. El entrenamiento real empieza ahí, no en aprender más, en soportar más. Steenbarger no propone calma, propone exposición. Es exposición controlada al caos, simulación con velocidad aumentada, decisiones bajo presión artificial, ejecución sin margen de error, no para ganar, para mantener estructura. Si puede ejecutar correctamente en condiciones extremas, el entorno normal deja de ser una amenaza. Pero si solo entrena en comodidad, colapsa cuando el mercado cambia. Eso es lo que le pasa. No falla siempre. Falla cuando el entorno supera su capacidad. Y ese punto no es fijo. Cambia según su fatiga, su enfoque, su entorno. Si no mide eso, está operando sin control. El ruido informativo empeora todo. Noticias, redes, alertas, opiniones, todo compite por su atención y cada estímulo reduce su capacidad de respuesta. Cuando llega el momento de ejecutar, su mente ya está saturada y entonces falla, no por falta de conocimiento, por agotamiento. El flujo exige limpieza y menos información. Es menos cantidad de variables, menos ruido, más ejecución. El control no está en el mercado, está en su próxima acción, nada más. Muchos confunden flujo con confianza. Creen que están en control porque vienen ganando. Ese es el punto más peligroso, porque ahí baja la precisión. Aparece la improvisación, se rompen reglas y el sistema se degrada. El flujo real no se siente como éxito, se siente como neutralidad, como secuencia, como repetición exacta de un proceso, sin emoción, sin narrativa, sin interpretación. Si se siente poderoso, ya salió del flujo y no lo sabe.
Ese es el problema. Usted no detecta cuando deja de operar correctamente, porque no tiene métricas en tiempo real, no tiene feedback inmediato, no tiene sistema de corrección. Entonces sigue, y el error escala hasta que el mercado lo detiene. La pregunta no es qué hará el precio, es cuánto caos puede procesar usted sin romperse. Ese es su límite verdadero, y ahora mismo es más bajo de lo que cree. Lo demuestra cada vez que duda, cada vez que evita ejecutar, cada vez que rompe su propio plan. Eso no es ocasional, es estructural y es predecible. Los algoritmos no necesitan entenderlo, solo necesitan detectar su patrón, y lo hacen, porque usted repite. La única forma de salir de eso es eliminar la variabilidad, convertir su ejecución en algo estable, predecible, medible, blindado, no perfecto, pero consistente. Eso no se logra entendiendo, se logra repitiendo bajo condiciones controladas hasta que su respuesta sea automática, hasta que no tenga que decidir, hasta que solo ejecute. Ahí aparece el flujo no antes, no como consecuencia de motivación, en como resultado de entrenamiento. Y ese entrenamiento no es cómodo, no es rápido, no es intuitivo, es repetitivo, es incómodo y expone todo lo que usted evita ver. Por eso, la gran cantidad no llega, porque prefieren mejorar su análisis. En lugar de corregir su ejecución, prefieren tener razón en lugar de operar bien. Y eso el mercado lo castiga siempre. Aquí no se trata de entender más. Se trata de fallar menos en momentos críticos, de sostener el sistema cuando todo se acelera, de ejecutar cuando su mente quiere detenerse. Esa es la diferencia. No entre buenos y malos traders, entre operadores y participantes. Ahora ya lo sabe. El problema no es el mercado, es su incapacidad de mantenerse funcional bajo presión. Y eso se entrena o se paga. La presión no va a desaparecer. La velocidad no va a bajar. El sistema no se adapta a usted. Usted se adapta o queda fuera. Los datos ya mostraron dónde falla. El entorno ya le demostró que no está listo. La única pregunta que queda es operativa. Si va a seguir reaccionando o si va a empezar a entrenar para ejecutar, porque el mercado no necesita que usted pierda, solo necesita que siga siendo el mismo. Usted no pierde el control cuando el mercado cae. Pierde el control cuando el mercado exige precisión. Esa diferencia cambia todo, porque el problema real nunca fue la volatilidad. El problema es la incapacidad de mantener claridad cognitiva mientras la presión aumenta, mientras la velocidad acelera, mientras cada decisión parece tener consecuencias inmediatas sobre su capital, sobre su identidad, sobre su percepción de competencia. Muchos operadores creen que el colapso psicológico ocurre durante grandes crisis financieras, pero no es ahí donde comienza la degradación mental. Comienza mucho antes. Comienza en pequeños errores de ejecución, en dudas mínimas, en microsegundos de vacilación, en entradas impulsivas, en salidas prematuras, en movimientos que parecen insignificantes, pero que lentamente destruyen la arquitectura interna del operador. El mercado moderno ya no es un entorno humano, es un sistema digital hiperautomatizado. Algoritmos procesando liquidez en velocidades imposibles para la biología humana. Modelos cuantitativos reaccionando antes de que usted termine de interpretar una vela. Inteligencia artificial detectando patrones de comportamiento repetitivos, mientras el operador manual intenta sostener estabilidad emocional dentro de un entorno diseñado para explotar fragilidad cognitiva. Aquí aparece una realidad incómoda. Su mente no fue diseñada para operar en este entorno, fue diseñada para sobrevivir a amenazas físicas, no para procesar incertidumbre estadística constante, no para tomar decisiones bajo presión financiera continua, no para soportar sobrecarga informacional durante horas frente a múltiples estímulos contradictorios. Por eso usted siente agotamiento después de operar, no porque el mercado sea complejo únicamente, sino porque su sistema nervioso interpreta incertidumbre financiera como amenaza biológica. Cada fluctuación activa mecanismos antiguos de supervivencia, miedo, impulsividad, necesidad de escapar, necesidad de recuperar control, necesidad de tener razón. Brett Steenbarger entendió algo que la industria financiera ignoró durante décadas. El problema del operador
no es solamente técnico, es fisiológico, cognitivo y conductual. Por eso sus trabajos no se enfocan únicamente en emociones, se enfocan en entrenamiento de rendimiento, en auto-coaching, en construcción de protocolos mentales capaces de sostener precisión bajo presión. La industria tradicional del trading vende información, vende setups, vende indicadores, vende estrategias complejas, pero ignora una pregunta fundamental: ¿qué ocurre con el operador cuando su cerebro comienza a deteriorarse durante la ejecución real? ¿Qué ocurre cuando la velocidad del mercado supera la velocidad de regulación emocional del ser humano? Ese es el verdadero punto de ruptura. Muchos participantes conocen perfectamente sus reglas, saben dónde entrar, saben dónde salir, saben cuánto riesgo tomar, pero aún así destruyen su rendimiento, porque entre conocimiento y ejecución existe una variable invisible: el estado mental desde el cual toman decisiones. Steenbarger insiste constantemente en un principio esencial: el rendimiento no depende únicamente de lo que sabe, depende del estado psicológico en que accede a ese conocimiento. Un operador fatigado no interpreta igual. Un operador ansioso no ejecuta igual. Un operador sobreestimulado comienza lentamente a perder precisión perceptiva. Aquí el problema se vuelve mucho más profundo. La pérdida de control rara vez se siente como locura. Normalmente se siente como justificación racional. El operador cree que está adaptándose al mercado, cuando en realidad está reaccionando emocionalmente a la presión. Mueve stops porque siente amenaza, aumenta tamaño porque siente ansiedad por recuperar pérdidas, persigue movimientos porque teme quedarse fuera. Cada decisión parece lógica en el momento, pero vista desde distancia revela deterioro cognitivo progresivo. El mercado no necesita destruirlo violentamente, basta con erosionar lentamente su capacidad de ejecutar protocolos simples. Ese desgaste acumulativo es invisible para quien no tiene mecanismos de autoobservación estructurada. Aquí aparece uno de los aportes más importantes de Brett Steenbarger. El operador debe aprender a observarse como si fuera un sistema, no como una identidad emocional. Debe registrar patrones mentales, patrones fisiológicos, contextos operacionales, niveles de energía, calidad de enfoque, porque sin datos sobre sí mismo no existe mejora real. La autoobservación no es introspección emocional vacía, es auditoría operacional. Cada error contiene información, cada ruptura de regla revela condiciones específicas, cada impulso tiene detonantes identificables, pero el operador promedio jamás registra esto con precisión. Solamente recuerda emociones generales y termina atrapado dentro de narrativas ambiguas sobre disciplina o motivación. Steenbarger transforma ese problema en ingeniería conductual. Su enfoque no busca eliminar emociones, busca reducir fricción entre intención y ejecución. Busca crear rutinas capaces de estabilizar rendimiento incluso cuando existe presión psicológica, porque esperar ausencia total de miedo es una fantasía incompatible con mercados reales. La pregunta correcta nunca fue cómo dejar de sentir estrés. La pregunta correcta es cómo mantener calidad de decisión mientras el estrés existe. Ahí nace la diferencia entre operador amateur y profesional del capital. El amateur depende de estados emocionales favorables. El profesional construye procesos que funcionen incluso durante estados mentales imperfectos. Por eso las rutinas importan tanto, como las rutinas antes de operar. Las rutinas después de operar, revisión estructurada, journaling o diario conductual, ejercicios de respiración, preparación cognitiva, pausas estratégicas, reducción de estímulos externos. Todo esto parece irrelevante para quien todavía cree que trading es solamente análisis técnico. Pero el mercado moderno ya dejó atrás esa etapa. Hoy competir significa gestionar atención, gestionar energía, gestionar impulsividad, gestionar fatiga decisional. Cada minuto frente a la pantalla consume recursos cognitivos. Cada decisión drena capacidad ejecutiva. Y si usted no entiende esto, terminará operando desde agotamiento mental sin siquiera notarlo. Aquí aparece otro problema crítico del entorno actual. La economía digital recompensa hiperestimulación constante, múltiples pantallas, noticias simultáneas, redes sociales financieras, opiniones infinitas,
flujos de información permanentes. El operador moderno vive cognitivamente fragmentado, incapaz de sostener concentración profunda durante periodos prolongados. El resultado es devastador. La mente pierde estabilidad atencional, y sin estabilidad atencional no existe precisión operacional. Steenbarger comprende que el operador necesita entrenar enfoque del mismo modo que un atleta entrena coordinación motriz, porque concentración también es una habilidad adaptable, no un rasgo fijo. Por eso insiste tanto en práctica deliberada. No basta repetir operaciones, debe repetirse calidad de proceso, debe entrenarse comportamiento correcto, debe construirse consistencia neuroconductual. Aquí es donde el trading comienza a parecerse mucho más a cirugía que a especulación financiera. Un cirujano no improvisa bajo presión, un piloto no improvisa bajo turbulencia, un operador profesional tampoco debería improvisar bajo volatilidad. Sin embargo, eso ocurre constantemente porque la mente humana busca alivio inmediato frente a incertidumbre, y ese alivio suele aparecer mediante decisiones impulsivas disfrazadas de adaptación estratégica. El mercado explota exactamente esa debilidad. Mientras usted intenta recuperar control emocional, el sistema automatizado continúa operando con precisión mecánica. No siente miedo, no siente frustración, no necesita validación, simplemente ejecuta. Aquí aparece la transición definitiva de esta temporada. La mente ya no puede verse como una fuente confiable de intuición espontánea. Debe verse como infraestructura operacional que requiere calibración permanente. Esa idea destruye completamente la visión romántica del trader intuitivo. El operador rentable no depende de inspiración, depende de estabilidad conductual, depende de repetición correcta, depende solamente de protocolos explícitos y, sobre todo, depende de capacidad de corrección continua. Steenbarger enseña que cada sesión de trading debe convertirse en retroalimentación estructurada, igual que un modelo de inteligencia artificial recalibra parámetros después de procesar datos. El operador debe recalibrar procesos después de cada experiencia operacional. Eso exige humildad radical, porque implica aceptar que usted no piensa tan objetivamente como cree, implica aceptar que su percepción cambia según fatiga, estrés, pérdidas y euforia. Implica aceptar que muchas decisiones aparentemente racionales nacen realmente desde mecanismos emocionales automáticos. La mente humana construye explicaciones después de actuar, y eso vuelve extremadamente peligrosa la sobreconfianza intelectual. Los operadores más inteligentes suelen caer en una trampa específica. Creen que entender el problema equivale a resolverlo, pero comprender psicología no cambia automáticamente comportamiento. Leer sobre disciplina no crea disciplina. Conocer gestión de riesgo no garantiza ejecución consistente. Por eso, Brett Steenbarger insiste tanto en entrenamiento activo. La mejora psicológica requiere repetición estructurada. Igual que cualquier otra habilidad de alto rendimiento, aquí desaparece completamente el mito del talento natural. El mercado no paga por inteligencia abstracta, paga por estabilidad operacional bajo presión, paga por capacidad de ejecutar correctamente cuando el entorno se vuelve hostil, paga por precisión repetible. Y esa precisión jamás nace espontáneamente, se construye mediante entrenamiento cognitivo consciente. Muchos operadores jamás alcanzan esta etapa porque continúan obsesionados con encontrar mejores estrategias, mejores indicadores, mejores predicciones, sin entender que el cuello de botella real siempre estuvo dentro de su propia arquitectura mental. La pregunta entonces cambia completamente. Ya no es que sabe sobre el mercado, ahora es que ocurre dentro de usted cuando el mercado acelera, qué ocurre con su respiración, qué ocurre con su atención, qué ocurre con su percepción temporal, qué ocurre con su necesidad de actuar, qué ocurre con su capacidad de seguir reglas simples. Ahí está la verdad operacional. No en el gráfico, no en la noticia, no en el indicador, en la calidad de procesamiento cognitivo bajo presión, y mientras no entienda eso, seguirá confundiendo inteligencia con capacidad de ejecución. El futuro del trading pertenece a operadores capaces de entrenar su mente como un sistema adaptable, medible y corregible. Operadores capaces de auditarse igual que auditan mercados. Operadores suficientemente disciplinados
para aceptar que la precisión no nace desde emociones intensas, nace desde estructuras invisibles repetidas durante años. La mente no colapsa porque el mercado sea imposible. La mente colapsa porque intenta controlar un entorno para el cual nunca construyó protocolos adecuados. Esa es la diferencia entre sobrevivir y desaparecer dentro del ruido algorítmico moderno. El mercado seguirá acelerando, la automatización seguirá aumentando, la presión cognitiva seguirá creciendo. La única pregunta real es si usted seguirá operando como un ser humano reactivo, o si comenzará finalmente a construir una arquitectura mental capaz de sostener precisión dentro del caos. La mente no colapsa de un día para otro, colapsa lentamente, operación tras operación, decisión tras decisión, hasta que llega el momento donde el mercado exige precisión absoluta y descubres que tu sistema técnico jamás estuvo acompañado por una estructura mental capaz de sostenerlo. Ese es el verdadero problema. No era el análisis, no era la estrategia, no era el indicador. Era la mente que ejecutaba todo bajo presión. Durante esta temporada recorrimos el territorio más incómodo del trading moderno. El lugar donde Brett Steenbarger destruye la fantasía romántica del operador intuitivo y reemplaza la improvisación por entrenamiento estructural. Porque en mercados dominados por algoritmos, automatización y velocidad extrema, la mente humana ya no compite por inteligencia, compite por estabilidad. Y esa diferencia cambia todo. El operador moderno ya no pierde únicamente por desconocimiento, pierde porque su sistema nervioso no soporta la velocidad del entorno que intenta operar. Por eso Brett Steenbarger nunca habló de motivación, nunca habló de frases vacías, nunca habló de confianza artificial, habló de entrenamiento, habló de repetición, habló de arquitectura conductual, habló de construir una mente capaz de sostener precisión cuando el entorno comienza a destruir claridad. Eso fue realmente la temporada 4, no una temporada sobre psicología, una temporada sobre ingeniería mental aplicada al rendimiento. Y ahora puedes ver algo que antes parecía invisible. Mark Douglas construyó la base, Jesse Livermore mostró la tragedia, Michael Burry mostró la resistencia frente al caos. Preston Barger mostró el entrenamiento necesario para sobrevivir a todo eso, sin destruirte en el proceso. Cada mente maestra del libro 1 reveló una capa distinta del mismo problema. Douglas enseñó que el mercado es incertidumbre. Livermore mostró lo que ocurre cuando el ego intenta controlar esa incertidumbre. Barry reveló el costo psicológico de sostener convicciones, mientras el mundo entero piensa que estás equivocado. Steenbarger explicó cómo entrenar la mente para soportar presión sin romperse, y ahora la estructura completa comienza a tomar forma, porque el libro 1 jamás fue solamente trading, fue una reconstrucción de la mente del operador, la aceptación de Douglas, la tragedia de Livermore, la resistencia de Burry, la ingeniería mental de Steenbarger. Todo apuntaba hacia el mismo lugar: prepararte para sobrevivir mentalmente a un sistema financiero donde la velocidad de las máquinas ya superó la capacidad emocional humana. Ese es el verdadero contexto del mercado moderno. Ya no operas contra personas, operas dentro de ecosistemas algorítmicos que detectan miedo, impulsividad, sobreexposición y fragilidad conductual en tiempo real. Mientras dudas, otros sistemas ejecutan. Mientras reaccionas emocionalmente, otros modelos cuantitativos ya absorbieron liquidez. Mientras buscas seguridad psicológica, el mercado ya cambió de estructura, y aún así, el problema sigue siendo profundamente humano, porque el mercado no destruye operadores, amplifica estructuras mentales defectuosas. Por eso tantos operadores estudian durante años y continúan ejecutando igual. Por eso algunos entienden conceptos avanzados y aún así colapsan cuando el riesgo aumenta. Por eso la información financiera ya no garantiza absolutamente nada. La diferencia ahora es otra: capacidad de adaptación, control de conducta, resistencia psicológica, precisión bajo presión. Eso es lo que realmente entrenan los operadores profesionales. Y aquí aparece la verdad más incómoda de toda esta temporada.
Tu mente funciona como un sistema operativo. Si el sistema operativo está mal diseñado, cualquier estrategia termina contaminada. Si el sistema operativo entra en sobrecarga emocional, cualquier ventaja desaparece. Si el sistema operativo responde desde miedo, euforia o desesperación, el mercado termina ejecutando sobre ti. Por eso el verdadero edge nunca fue solamente técnico. El verdadero edge es estabilidad mental bajo incertidumbre extrema. Y eso requiere algo que casi nadie quiere aceptar: entrenamiento constante fuera del mercado. Porque el operador que solo opera, repite errores. El operador que entrena, modifica estructuras. Brett Steenbarger entendió algo que redefinió completamente la psicología del trading moderno. La mente puede entrenarse igual que cualquier sistema de alto rendimiento. Un atleta entrena, un piloto entrena, un cirujano entrena, un operador profesional también debe entrenar. Pero el entorno financiero creó una ilusión peligrosa. Hacer operaciones parece entrenamiento, consumir información parece entrenamiento, mirar gráficos parece entrenamiento, y no lo es. Sin estructura, sin revisión, sin repetición consciente, sin modificación conductual, solamente estás reforzando patrones defectuosos. Eso explica por qué algunos operadores pasan años dentro del mercado, sin evolucionar realmente. La experiencia sin corrección solo automatiza errores. Y ahora entiendes por qué esta temporada era indispensable antes de avanzar, porque el siguiente paso cambia completamente la dimensión del canal. Hasta ahora hablamos de mente, ahora comenzará la arquitectura del sistema. Hasta ahora hablamos del operador, ahora comenzaremos a hablar del capital, porque sobrevivir psicológicamente ya no es suficiente. Necesitas comprender cómo operan realmente las estructuras que dominan el mercado moderno. Fondos, liquidez, ciclos macroeconómicos, asimetrías globales, arquitectura institucional, poder sistémico. El libro 2 comienza exactamente ahí, y el puente entre ambos libros será el momento donde todo se conecta, porque una mente entrenada sin comprensión estructural sigue incompleta, pero comprensión estructural sin estabilidad mental también termina en destrucción. Ese es el error histórico que se repite constantemente en los mercados. Operadores brillantes sin control, operadores disciplinados sin comprensión macro, operadores técnicos sin resistencia emocional, operadores inteligentes destruidos por su propio comportamiento. Por eso el siguiente paso no será simplemente otra temporada, será una transición completa hacia una nueva forma de entender el capital. Y cuando observes nuevamente las caras de estas mentes maestras, comprenderás algo distinto. Mark Douglas no estaba enseñando trading, estaba enseñando aceptación probabilística. Jesse Livermore no era solamente un especulador, era el retrato humano del ego enfrentando incertidumbre. Michael Burry no representaba únicamente convicción, representaba aislamiento psicológico frente al consenso colectivo. Brett Steenbarger no hablaba solo de coaching, hablaba de reprogramación conductual para sobrevivir a entornos financieros dominados por inteligencia artificial y automatización. Todo estaba conectado. Cada temporada construyó una capa distinta de la misma arquitectura. Y ahora comienza la verdadera transición, porque el operador que inició este recorrido buscando señales o estrategias rápidas probablemente ya desapareció. El espectador que permanece ahora entiende algo mucho más profundo. El mercado jamás fue solamente números, es presión, es incertidumbre, es percepción, es conducta humana amplificada por tecnología, y precisamente por eso el futuro pertenece a quienes logren construir estructuras mentales capaces de convivir con sistemas inteligentes sin perder estabilidad. Ese será el verdadero diferencial del operador del futuro. No velocidad, no predicción, no confianza artificial, claridad bajo presión. Esa es la razón por la que el libro 1 debía existir antes del libro 2, porque sin una mente estructurada, cualquier comprensión avanzada del capital termina convirtiéndose en otra forma sofisticada de autodestrucción. Y esa transición comienza ahora. El puente entre ambos mundos ya está cerca. La mente del operador
está construida. Ahora comienza algo mucho más grande: comprender el sistema que mueve el capital global.